Bueno, hola a todos, bienvenidos. Yo soy Guadalupe Balos Luna, presidenta actual del Grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba. Vamos a dar inicio al segundo ciclo webinar en fauna marina. Antes que nada, queríamos empezar agradeciendo a la Asociación Huaraca por colaborar y promocionar con el ciclo, también a la Universidad Católica de Córdoba por apoyarnos y brindarnos este espacio, y obviamente a todos los disertantes que nos van a estar acompañando en este ciclo webinar. Nosotros pusimos como objetivo de este ciclo webinar aprender sobre diferentes centros de conservación y rehabilitación de fauna marina en el mundo y conocer los desafíos más frecuentes a los que se enfrentan los veterinarios. Bueno, para los que no saben, el año pasado también realizamos un primer ciclo webinar en fauna marina, en donde tuvimos muchísima convocatoria y fue por eso que decidimos realizar este segundo ciclo. Con respecto a los disertantes, ellos forman parte de distintos centros de rehabilitación y conservación. Por un lado tenemos al Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, a cargo de Leslie Cabrías, también Fundación Mundo Marino, a cargo de Juan Pablo Loureiro, y el Centro Peter Buren, a cargo de Ana Salazar. En esta primera charla vamos a tener a Leslie Cabrías, que ella es médica veterinaria y zootecnista enfocada en la medicina y conservación de organismos acuáticos. Es diplomada en medicina de fauna silvestre, medicina de tortugas marinas y manejo integral de heridas. Además es coordinadora del área de cuidado de veterinaria en el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe. Bueno, desde ya les queremos agradecer a todos por sumarse. Y bueno, sin más, damos inicio y le damos la palabra a Leslie. Muy buenas tardes, les voy a pedir un poquito de disculpa porque precisamente está pasando un camión al frente de mi casa y está haciendo una bulla muy grande. Espero que todos se encuentren bien y gocen de buena salud. El día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de mis gorditos, que son los manatíes. La charla tiene como por título Medicina de Conservación de Sirenios. Los sirenios son un orden bien grande que agrupa varias especies y pues desde la experiencia que hemos creado acá en el Centro de Conservación, pues podemos hablarle hoy en día de la experiencia que hemos tenido en estas diferentes especies y todos los retos que han sido para nosotros. Para comenzar a hablar un poco acerca de este tipo de organismos, es necesario saber por qué, como primera disertante, es necesario saber por qué estudiar estos organismos acuáticos. ¿Por qué si tengo tantas opciones de animales que estudiar? ¿Por qué es atractivo estudiar organismos acuáticos? Básicamente vivimos en un planeta mal llamado Tierra, pero que en realidad es un planeta agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta es agua y solamente un 40% de placas continentales pues, son tierra sólida, ¿cierto? Entonces, al existir tanta biodiversidad en torno a un elemento tan grande como lo es el agua, pues tenemos una gran variedad de organismos y una gran variedad de formas de hacer medicina, que a la vez se convierten en formas muy retantes porque no todas las bases, digamos, de medicina están hechas en estas especies. No tenemos ensayos terapéuticos, muchas veces aún se están descubriendo nuevas especies, entonces trabajar con ese tipo de especies se convierte en un reto diario para los veterinarios que día a día nos dedicamos a este tipo de individuos. La importancia básicamente de la conservación de animales, de organismos acuáticos radica en que la mayoría somos agua, o sea, nuestro cuerpo está conformado alrededor del 70% de agua. Entonces, ¿cómo nosotros no estudiar algo que genera vida? Precisamente algo que conforma la vida como lo son los organismos acuáticos y el medio en el que habitan. Según la FAO para el 2026, la principal fuente de proteína de origen animal que tendrá el mundo básicamente será de los productos extraídos del mar, tanto del mar como de las fuentes de agua dulce. Básicamente estas fuentes van a constituir uno de los principales fuentes de alimentación que vamos a tener disponibles, las cuales necesitan ser supervisadas todo el tiempo mediante una buena realización de trazabilidad de seguridad alimentaria. Precisamente a partir de la industria pesquera y a partir de la producción acuícola nace la medicina de organismos acuáticos, en la cual pues nosotros vamos a extrapolar de diferentes taxones cierto tipo o ciertas bases de medicina para poder hacer conservación. Yo siempre he pensado que nosotros estamos de alguna u otra forma alquilados en el planeta y nosotros debemos pagar con servicios ecosistémicos.
Es por eso que la conservación de organismos acuáticos se vuelve indispensable, porque esos animales cumplen un rol gigante como centinelas de salud, ya sea costera o como salud de los ecosistemas, la cual permite mantener un equilibrio en tanto para el ambiente como para los animales e incluso para los humanos. Estos animales se convierten en bioindicadores del estado de salud de las poblaciones, generando así información que puede beneficiar no solamente pues, a ellos, sino que nos beneficia a nosotros a través de la incidencia de ciertas enfermedades con potencial zoonótico, permitiendo así que se establezca un principio ecosistémico. Es importante mencionar que al trabajar con estas especies, principalmente yo trabajo con mamíferos, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 136 especies de mamíferos acuáticos que aún están siendo investigadas, aún están saliendo nuevas especies. Recientemente, pues nosotros estamos vinculados a un proyecto que encontró una nueva especie de ballena, por ejemplo, así que se podrán imaginar que aún siguen saliendo más especies y estas especies van a representar retos médicos completamente interesantes, retos médicos que nos van a poner a prueba todos los días porque apenas están descubriendo incidencia de cierto tipo de enfermedades, están saliendo pues cierto tipo de patologías virales, nuevos problemas de piel, nuevos problemas fúngicos, nuevos problemas de toda índole, pues que a la larga nos generan retos a nosotros para hacer medicina. Hay un problemita muy grande en medicina de mamíferos acuáticos, es que siempre se ha atribuido este término en general en la medicina de animales acuáticos a organismos marinos, pero muchas veces se deja de lado a taxones como por ejemplo los animales que son mamíferos marinos o que son reptiles o que son aves que se asocian a sistemas de uso acuícola. Por eso es importante resaltar la importancia de un concepto más global que enfoca a todos los individuos de una especie que giran en torno a cuerpos de agua. Tenemos dentro de esos organismos que si bien no son netamente acuáticos, están destinados o dependen de alguna u otra forma de los entornos acuáticos como son los capibaras, como los mapaches cangrejeros, como los castores, los hipopótamos y las dantas, que si bien su vida se encuentra vinculada de alguna u otra forma al agua, necesitan como principal fuente de subsistencia este elemento, por lo cual necesitan ser mencionados y se necesita seguir realizando estudios para poder saber cómo se encuentra la salud de las poblaciones y cómo hay interacción epidemiológica entre enfermedades con potenciales zoonóticos. Nada más en peces tenemos alrededor de 32.000 especies de pez. Entre esas tenemos una de las más complicadas, que son los elasmobronquios, que son todas las rayas, tiburones y quimeras, las cuales representan 368 especies, que son 368 especies de complejidad grande para uno como médico a la hora de tratar a estos individuos. Igualmente pasa en tortugas marinas, pero aquí empezamos a hablar de un concepto nuevo, es que existen 7 especies de tortuga marina. Estas tortugas marinas se encuentran catalogadas, muchas de las especies acuáticas se encuentran catalogadas bajo cierto grado de amenaza en la IUCN. Básicamente tenemos especies que pueden ir de peligro crítico a vulnerables o en peligro solamente o con datos insuficientes. Dependiendo de la especie que nos llega a nosotros, la carga de los veterinarios va a ser mucho más pesada porque cuando se tratan de especies en peligro crítico de extinción, que muchas veces llegan a los centros de rescate en condiciones no favorables, pues la carga es mucho más pesada para nosotros al perder un taxón, al perder a un individuo que podría replicar pues su genética y podría contribuir a la conservación pues de su especie en sí. Actualmente, estos son datos del año pasado, existen 37.400 especies que se encuentran en peligro crítico de extinción y qué casualidad que muchas de esas especies son relacionadas con ambientes pues acuáticos, como lo son los tiburones y las rayas, que han estado en esta categoría básicamente por la ausencia de políticas pesqueras responsables, por la degradación de su hábitat y que en la actualidad pues se está empezando a tomar medidas para hacer frente a estos organismos porque obviamente son depredadores top dentro de los ecosistemas acuáticos, así que puede tener repercusiones muy grandes para la salud. También tenemos a los crustáceos y los corales. Muchos de estos individuos están viendo afectados principalmente por el cambio climático, por acciones antrópicas, así que nos da un poquito más como de llamado a reflexión, que a pesar que estamos tratando de conservar estos individuos, pues tenemos fuentes potenciales que ponen en contra de ese trabajo de conservación que hacemos. En muchos casos tenemos acciones que podemos delimitar, muchos factores que si bien ponen en riesgo la subsistencia de individuos podríamos controlarlo, pero tenemos otros factores que no podemos controlarlos. Es aquí cuando el concepto de One Health se unifica y necesitamos recalcar con mucho énfasis en este tipo de conceptos, porque básicamente solo entendiendo que no estamos solos en el ecosistema vamos a poder obtener pues mejores resultados a la hora de conservar individuos,
mejores resultados a la hora de establecer factores epidemiológicos, enfermedades de potencial zoonótico que pueden poner en riesgo a las poblaciones en general. Tenemos, como lo mencionaba, estamos luchando contra factores que podemos ver físicamente o factores que podemos controlar, pero tenemos factores que no podemos controlar. Y pues estamos teniendo ahora mismo un caso muy particular, que es el caso del SARS-CoV, que nos está afectando a todos, que pues obviamente nos tiene a todos encerrados, pero lejos de solamente afectarnos a nosotros, pues también está afectando a otros organismos. Si bien el COVID, si bien ya existían otros tipos de virus similares al COVID dentro de los ecosistemas generales, pues el COVID ahora mismo juega un papel supremamente crucial. ¿Por qué? Porque desde el año pasado se han estado haciendo estudios en los cuales han determinado que existen receptores del virus en fuentes de agua a disposición. ¿Por qué? Porque básicamente no se hacen buenos manejos de las aguas tratadas como productos de desecho, las cuales llegan al mar y pueden tener un potencial de afección a estos individuos, complicando las cepas que ya pueden estar subsistentes dentro de estos ecosistemas acuáticos. Y da la casualidad que una de las principales especies que se afectan son las especies en peligro crítico, las especies que se encuentran en peligro o bajo cierto grado de vulnerabilidad. Actualmente, pues, pensar que el COVID podía afectar a mamíferos acuáticos era un supuesto. Ahora mismo, pues, tenemos hace poquito, miren, salió el 22 de abril, un reporte oficial de Georgia Aquarium, donde dos de sus nutrias de río pues salieron positivas a COVID con todas las manifestaciones. Así que esto se convierte en una fuerte alarma para las personas que hacemos conservación de estos organismos acuáticos, que tenemos que tratar de trabajar con mayores medidas de seguridad, no solamente protegiéndonos a nosotros, sino protegiendo a los pacientes que están vinculados a nosotros. Lastimosamente, pues tenemos otros factores que, si bien no son directamente vinculados al COVID, sí son productos o consecuencias del mismo, como son la muerte de este pingüino magallánico, que murió más que todo con un problema pues relacionado a un proceso de obstrucción. ¿Por qué? Por un mal uso de los desechos de los residuos de desechos, que pues no fueron controlados de buena forma, y pues lastimosamente este individuo pudo encontrarlo dentro de un pez o pudo encontrarlo de manera oportunista, consumirlo y causar un cuadro obstructivo. Entonces, más que todo, un llamado a atención, que si bien nosotros estamos haciendo esfuerzos de conservación, a veces esas pequeñas cosas, esas pequeñas medidas generan la gran diferencia que tenemos para poder conservar a estas especies. Esto era más que todo un preámbulo que quería hacerles, porque creo que era justo y necesario al abrir este tipo de ciclo de charlas. Si bien muchos de los chicos que están en esta charla es porque si bien les gustan los mamíferos acuáticos, les gustan los animales marinos, o si bien están en proceso de descubrir qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta, y pues pequeñas cosas van a hacer grandes cambios en el futuro. Un poquito más para entrar a detalle, el tema que nos trae hoy es la medicina de manatíes más que todo, y pues, ¿qué son los manatíes? Antes de comenzar la charla le comentaba a las chicas que los manatíes son animales supremamente extraños. Los manatíes son mamíferos acuáticos completamente herbívoros, que habitan en los sistemas de agua dulce y agua salada y en ambientes subterráneos. Estos animales tienen un montón de adaptaciones evolutivas que los hacen ser animales increíbles. Pueden pasar de ambiente de agua dulce a agua salada sin ningún problema. Son animales súper resistentes a enfermedades, por eso son utilizados como centinelas de salud costera. Son animales que lastimosamente se encuentran bajo peligro de extinción por diferentes causas, las principales de las cuales son acciones antrópicas causadas por el humano, como pues obviamente el consumo por la caza, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, fragmentación de su hábitat, contaminación, cambio climático, alteración en los flujos de los ríos, son lo que día a día amenazan a estos individuos. Ahora es muy frecuente observar enfermedades de potencial zoonótico que ya están poniendo en riesgo a estos individuos, así que prenden alarmas epidemiológicas para nosotros. Pero los manatíes, en realidad, siempre que hablan de manatíes tienden a confundirlos, siempre dicen que son vacas marinas, otras personas dicen que son papas porque son gordotes como unas papas, o como son sirenas. Pues más adelante pues vamos a ir viendo poco a poco por qué la gente le ha colocado todos estos apodos a los manatíes. Partiendo desde un punto de vista general, trabajamos con especies que se encuentran distribuidas en todo el mundo. Los manatíes pertenecen a la familia Triquequidae, la misma a su vez pertenece al orden de los sirenios. Dentro de los sirenios tenemos 4 representantes, los cuales se encuentran uno hacia las costas de Florida, que es el Triquecus manatus latirostri, que es la especie que netamente habita en estas costas floridianas.
Tenemos la especie Triquecus manatus manatus, que es la especie caribeña, que se distribuye a lo largo de Centro, Suramérica y las Antillas. Y tenemos una especie bien particular que es el Triquecus inunguis, que es el manatí amazónico, que se distribuye obviamente en toda la cuenca del Amazonas y sus tributarios. Y presentamos una especie que se llama Triquecus senegalensis, que se ubica en las costas de África. Pero a su vez tenemos a un primito lejano de los manatíes, un primito pues no tan lejano, cercano de los manatíes, que es el dugong, que presenta una serie de características que lo hacen completamente diferente a los manatíes, pero con ciertos hábitos alimenticios y de morfología un poco parecidos. Pero ¿por qué decimos que los manatíes son vacas marinas? Pues básicamente la gente ha atribuido el concepto de vacas marinas a los manatíes porque normalmente estos animales dedican muchas horas durante el día a forrajear dentro de las praderas marinas o incluso dentro de los cuerpos de agua donde hay plantas flotantes. Por eso básicamente se han llamado vacas marinas. Sin embargo, cuando nos vamos al contexto un poco más de la anatomía y la fisiología del individuo, pues nos damos cuenta que en realidad no son vacas marinas, que en realidad lo que son caballos marinos, pero lastimosamente ya hay alguien que ostenta ese título, así que no podemos quitarle el título de caballito de mar o caballo marino, pues quedó vaca marina. Son sirenas, básicamente cuando Colón llegó con sus embarcaciones, de diferentes navíos que llegaron, muchos de ellos, pues obviamente habían navegantes que habían tenido meses de estar pues navegando en el mar sin ver a ninguna mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que existían unas crónicas en las cuales decían que dentro de estas costas existían las míticas sirenas, que eran mujeres hermosas, con cuerpos esbeltos, con cola de pescado, con cola de pez, perdón. Entonces, pues cuando llegan estos navegantes a las costas americanas, pues se dan cuenta, empiezan a observar a estas supuestas míticas sirenas y obviamente los navegantes volcaron todos a irse al agua para ver a las sirenas, para ver si en realidad eran tan bonitas. Entonces, cuando se acercan y se dan cuenta de cómo son las sirenas hermosas que las habían pintado, pues se dan cuenta que no eran tan lindas y que más bien tenían cara de viejito, piel de viejito y eran supremamente gordas, así que no eran lo suficientemente atractivas como las crónicas decían. Entonces, a partir de aquí se sientan las primeras, digamos que, evidencias científicas de la presencia de la especie en el territorio americano, en el continente americano como tal, y a partir de ahí surgieron muchas más crónicas, las cuales empezaron a mostrarnos un poco cómo era la realidad de la especie a lo largo de todos estos siglos. Y es que los manatíes dentro de las crónicas se mencionaban que eran utilizados pues obviamente para consumo humano. Había un tema todo religioso que a la actualidad da mucha risa porque parecía una parodia y era que en época de Cuaresma los españoles obviamente no podían consumir carne roja, pero los manatíes eran considerados como peces. Entonces, la iglesia no los castigaba por comer carne roja porque el manatí era un pez. Entonces hubo un tema todo cultural ahí alrededor de los manatíes. Eran matados también para consumo de los esclavos. Con su piel se elaboraban las fustas con las que golpeaban a los esclavos. Y muchas veces con la grasa de los manatíes y las ballenas se iluminaban muchas de las calles de la Europa de ese tiempo. Entonces todas estas crónicas empezaron a quedar consignadas en este libro que se llama Ocaso de Sirena, en el que pues nos proporciona los primeros datos de en realidad de depredación de la especie, de pérdida de la especie como tal. Son papas, en realidad sí son papas, pero una especie en particular, que es la especie floridiana. ¿Por qué? Porque la especie floridiana necesita engordar durante todo el año, convertirse en esta forma de garrapatita para poder soportar las fuertes heladas que ocurren en Florida. Entonces ellos lo que hacen es que se ceban o se engrasan durante todo el año. Entonces llega el invierno crudo, ellos ya tienen reservas grasas o una reserva de aislante térmico que le ayuda a soportar ese frío y le ayuda a utilizar esas reservas grasas a lo largo de la temporada de las heladas, y pues ellos van movilizándose a los springs buscando aguas un poco más calientitas. Obviamente disminuye el consumo por la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues vemos que hay personas que los alimentan, obviamente la mayoría de las personas están vinculadas a programas de conservación, pues que buscan obviamente proteger a la especie. Y si me preguntan a mí, yo voy a decir que los manatíes para mí son los amores de mi vida porque me permitieron descubrir qué era lo que quería hacer, me permitieron encontrar mi pasión y me permitieron encontrar esa cosa que quería yo dedicarme durante toda mi vida, porque desde pequeña vengo con mi cuento de los manatíes, de que yo quería ser veterinaria de manatíes, y pues afortunadamente pues algunos sueños se hacen realidad y hoy en día soy veterinaria de manatíes, tengo a 3 hermosos bebés bajo cuidado y pues todos los días voy descubriendo cosas nuevas con ellos. Pero para poder hablar nosotros de estas especies, de especies acuáticas en general, necesitamos saber
¿Cómo evolucionaron? ¿Por qué nosotros como veterinarios necesitamos saber cómo evolucionaron estas especies? Básicamente necesitamos saber cómo evolucionaron porque necesitamos saber qué eran estos individuos antes de convertirse en lo que hoy en día son, que son nuestros pacientes. ¿Qué adaptaciones físicas, anatómicas, fisiológicas, ecofisiológicas, si pudiéramos decirlo, han desarrollado para soportar el medio en el que habitan, para soportar pues, riesgos de peligro, riesgo de extinción? Entonces nos damos cuenta que estos animales pasaron de ser animales cuadrúpedos a ser animales con adaptaciones en cuanto a sus extremidades. Desarrollaron entonces una cola en forma de espátula, la cual se encarga de propulsionar el nado, pero también da profundidad a los ríos, a los cuerpos donde se encuentran, los cuerpos de agua donde se encuentran. Tienen aletas que pues direccionan el nado. Tienen un sistema súper genial que se llama paquiostosis, lo cual quiere decir es que este sistema, ellos hicieron un engrosamiento, aumentaron la densidad ósea de sus huesos y pues presentan pulmones dorsales y una capa gruesa de piel y grasa que le permite flotar sin ningún problema, o sea, flotar sin hacer ningún esfuerzo. Ellos pueden, digamos que como un ascensor, subir y bajar sin hacer ningún esfuerzo, lo cual obviamente pues representa un gasto menos de energía. Estos animales poseen una tasa metabólica baja, así que pues entre más ahorro energético tengan, mucho mejor. Han desarrollado un sistema potente renal debido a que de estos animales, como les comentaba, pueden pasar de agua dulce a agua salada sin ningún problema, pero gracias a que poseen una serie de nefronas súper poderosas que funcionan de manera individual como si fueran un riñón cada una. Son millones y millones de nefronas que funcionan como si fueran un solo riñón funcional, y por eso es que estos animales pueden pasar sin ningún problema agua dulce a agua salada. Presentan un sistema de compuertas de narinas que funcionan como sistemas de compuerta. Ellos no inhalan, exhalan, ellos exhalan, inhalan. Entonces, pues tienen un mecanismo respiratorio algo genial y complicado a la vez para aspectos médicos. Estos animales pueden respirar cada tres veces en 5 minutos, pero también dependiendo de ciertas circunstancias pueden soportar la respiración hasta 20 minutos, así que lo complica un poco más para la hora que nosotros queramos hacer procedimientos anestésicos, para la hora que queramos hacer nebulizaciones, por ejemplo, hacen más difícil la forma de hacer medicina. También tenemos un sistema digestivo propio de un fermentador posterior. Al ser un sistema digestivo propio de un fermentador posterior, ya vamos orientándonos un poquito hacia qué tipo de patologías podrían tener estos animales, y sí, los manatíes presentan muchas enfermedades gastrointestinales asociadas obviamente a cólico, muy similar a lo que se describe en caballos. Tienen un sistema visual un poco disminuido, no muy bueno, pues a distancia, en cercanía sí es bueno, y una audición bien baja. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos compensaron esta pérdida de agudeza visual teniendo un montón de pelos sensitivos o un montón de vibrisas a lo largo de su cuerpo, lo cual funciona como sensores que le avisan cómo se encuentra, si hay riesgos alrededor del entorno en el que están. ¿Por qué son importantes estos animales? Básicamente, estos animales son importantes porque se convierten en una especie sombrilla. ¿Por qué se convierten en una especie sombrilla? Porque básicamente son controladores biológicos. Ellos comen del 8 al 10% de su peso vivo diario en plantas acuáticas. Al comer este porcentaje de alimentación, pues se convierten en ingenieros viales. ¿Por qué ingenieros viales? Porque básicamente ellos lo que hacen es destapar los diferentes cuerpos de agua de plantas acuáticas, a la vez proporcionan oxígeno, y esto a la vez también representa pues eliminación de desechos, ¿cierto? Y estos desechos son aprovechados por peces, los cuales van a asegurar las diferentes cadenas tróficas hasta llegar al humano, pero también van a proporcionar oxigenación y fertilizantes naturales para las aguas. Estos animales son considerados centinelas de la salud costera porque básicamente gracias a su presencia, a su alta resistencia, podemos determinar pues algunos elementos o algunas enfermedades que pueden afectar a la salud pública en general, como son la toxoplasmosis, la leptospirosis, las grandes concentraciones de metales pesados alrededor de los cuerpos de agua. Pero sobre todo yo creo que los manatíes existen para darnos una lección súper importante a todas las personas, y es que comer vegetales sí engordan. Estos animales alcanzan unos pesos gigantes de 500, 600, 700 kilogramos de peso, y nos demuestran que que no solamente comen y duermen, que hacen todo un rol de funciones ecológicas importantes y que por eso merecen ser preservados. Pero si estos animales son tan buenos, ¿por qué se están extinguiendo? Lastimosamente se están extinguiendo porque tenemos a un mega depredador, que es el humano,
Lastimosamente tenemos pues acciones relacionadas con el humano que van a poner en riesgo la vida de estos individuos, entre ellas la caza. En algunos países de Latinoamérica se cazan estos animales para consumo, ya sea animales grandes o animales pequeños. Hay un problema de que a veces no se caza al individuo por consumo, sino para tenerlos como mascotas. La tenencia de manatíes es supremamente costosa. A nosotros nos sale $250,000 al año criar a un bebé. Ahora se podrán, y más mantener a un animal adulto es mucho más costoso por los requerimientos de comida que hay. Entonces se podrán imaginar que todos estos bebés o todos estos individuos que son extraídos del medio acuático, pues a la larga, cuando se colocan en algunas piscinas donde no se tienen los requerimientos y los cuidados necesarios, pues lastimosamente se condenan a morir. Tenemos situaciones relacionadas con procesos de pesca, enmayamientos, estrangulación por hilo de pesca, entre otras. Encontramos también pues episodios pues asociados más que todo a vehículos náuticos. Los manatíes, como les comentaba, no tienen una buena agudeza visual y tampoco auditiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dan cuenta de que las embarcaciones están cerca, ya es muy tarde, y usualmente las embarcaciones lo que hacen es pasar por encima de los animales. Se dan cuenta en estos dos focos, lo cual genera problemas de colisiones de las embarcaciones con estos animales o afecciones de cortaduras por las propelas de estas embarcaciones. Obviamente esto se convierte en una de las principales casuísticas por las cuales ingresan estos animales a rehabilitación en los distintos centros de rescate de estas especies. Muchas de estas lesiones pues se van a dar cuenta que son muy profundas, otras son un poco más superficiales. Sin embargo, estas lesiones superficiales pueden comprometer e inmunosuprimir a los animales y expresar otro tipo de enfermedades pues que normalmente no están presentes en ellos. Tenemos otros problemas asociados, por ejemplo, la mala derivación de recursos de desecho. En el caso de en este caso lo tuvimos hace par de años, y fue que este manatí estaba en un sitio turístico muy importante que es la Laguna de Condado. Y en la Laguna de Condado habían reportado a este individuo y nosotros pues presumimos de que los manatíes son muy curiosos, que empezó a jugar con la llanta hasta que fue quedándose pillado, quedándose agarrado a su cuerpo. Y pues el animal hizo muchos intentos por zafarse de esa llanta, pero pues obviamente no pudo. Y pues afortunadamente el equipo de rescate del centro más el asocio con la entidad que se encarga de los recursos naturales pudieron cortar la llanta y el animal pues pudo estar nuevamente en vida silvestre sin ninguna restricción. Tenemos otros factores que si bien están relacionados al humano, digamos que es como que un tema controversial, y es la tenencia irresponsable de mascotas, la alta incidencia de mascotas ferales, de gatos ferales, de perros ferales. Pues aquí estamos teniendo mucho problema con eso, y es que tenemos una gran población de gatos que se encuentran alrededor de los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estos gatos están liberando quistes o formas parasitarias de toxoplasmosis, y tuvimos hace varios años ya 4 casos, creo que eran 4 casos de manatíes que desarrollaron una toxoplasmosis, causaron todo el problema en órganos principales, causaron problemas neurológicos, y pues se reportó como tal pues la presencia mediante histopatología de taquizoitos, estas empanaditas que tenemos aquí que son típicas de la toxoplasmosis. Los manatíes no han sido los únicos animales acuáticos que se han reportado con toxoplasmosis. Las focas tienen una alta incidencia de toxoplasmosis, algunas nutrias y otras especies más. En áreas o en países como Colombia, yo soy colombiana, y en países como Colombia tenemos un problema ahora mismo crucial, que es la introducción de animales exóticos. Estos animales exóticos, principalmente a lo que voy es al hipopótamo, pues están poniendo en riesgo pues el sitio donde normalmente habitan los manatíes. ¿Por qué? Porque está compitiendo de forma directa, al ser un mega herbívoro, está compitiendo de forma directa con la principal fuente de alimento de estos animales, pero a la vez está disminuyendo la calidad del agua que se encuentra en estos entornos, está acidificando el agua, están aumentando los casos de mortandad de peces, están aumentando los casos de ataques a personas de las comunidades, ataques a los mismos animales, así que representa un gran peligro para la conservación de esta y otras especies. También políticas no bien, digamos que no bien direccionadas hacia la proporción de licencias ambientales ponen en riesgo la conservación de estos individuos, y sembraríos extensivos de cierto tipo de plantas o cierto tipo de frutos como la palma de aceite pone en riesgo la subsistencia de estos animales, debido a que empieza a producir una fragmentación de hábitat y una compactación del suelo alrededor de los cuerpos de agua. Pero
cuando ya hemos identificado todos estos problemas, debemos identificar soluciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los países del Caribe para solucionar la problemática que se está presentando con los manatíes? Lo que estamos haciendo es realizar planes de manejo de conservación de la especie, programas de conservación dentro de los diferentes países, designación, por ejemplo, de un grado de apropiación de la comunidad o de la población acerca de estos animales, y es enseñándole qué son. La gente no aprende, la gente no conserva lo que no conoce, lo que no aprende, lo que no se le enseña. Entonces la mejor forma de mostrar, de conservar, es mostrar para qué sirven estos animales en los ecosistemas, por qué están ellos ahí, cuál es la cara bonita de estos individuos, por qué yo debo conservarlos. Entonces, en forma de buscando todas esas respuestas, nosotros decidimos crear algo llamado Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, que básicamente fue el asocio de dos entidades grandes, como fue la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Red Caribeña de Varamientos, quien ya venía trabajando hace muchos años en la conservación de organismos acuáticos alrededor de Puerto Rico y países del Caribe. Entonces surge este mapa, este diagrama es un poquito viejito, pero más o menos nos permite contextualizar pues cómo es el centro. Ahora mismo pues estamos desde acá, ya pues hacia acá era un poquito más viejita la imagen, pero se dan cuenta que contamos con diferentes piscinas, las cuales nos permiten pues recibir diferentes animales de diferentes tallas, diferentes manatíes, poder servir como hospital marino. Nosotros somos el único hospital marino que existe en el Caribe destinado y full equipado para atender emergencias con animales marinos, ya sea dentro de Puerto Rico, como países fuera de Puerto Rico mediante transferencia de individuos, o desplazando nosotros a nuestro personal hacia los sitios donde se requiera ayuda. Entonces, el tener esta facilidad no solamente nos permitió trabajar en pro de la conservación de manatíes. Al estar trabajando con estos individuos, nos fuimos dando cuenta que había la necesidad de ayudar a otras especies más que se encontraban bajo cierto peligro inminente o que necesitaban ayuda. Es así como el Centro de Conservación de Manatíes se convierte en una casa sombrilla. Esta casa proporciona hogar, cuidados veterinarios, manutención, procesos de liberación y rehabilitación de especies marinas, como aves, como tortugas marinas, pero también otro tipo de especies asociadas, como son las tortugas dulceacuícola, como lo son las aves rapaces, una infinidad de aves que, a pesar que no están relacionadas netamente con el trabajo que hacemos, pues nosotros servimos como principal fuente de ayuda a estos individuos. El estar dentro, al casarnos, digamos que con la Universidad Interamericana, nos permitió estar dentro del campus universitario. El estar dentro del campus universitario, digamos que nos proporcionó una importante y muy valiosa ventaja, que es gozar de voluntarios todo el tiempo, voluntarios vinculados a programas académicos de diferentes carreras, lo cual lo hace un grupo multidisciplinario. Me gustó traer a colación esta cifra que fue realizada hace poco para nuestro informe anual, pues nuestro informe de reporte anual, y es que durante la pandemia nosotros contamos con 80 voluntarios. Estos 80 voluntarios se convierten en mamás y papás de todos nuestros animales. Muchas veces sabemos que entramos a las 7, 8 de la mañana, pero no sabemos cuándo salimos. Entonces, todo ese trabajo y todo ese esfuerzo de conservación pues nos ayuda a nosotros, a los técnicos, a los coordinadores de área, a poder tratar de conservar y de rehabilitar muchas más especies que ingresan. Nuestros voluntarios nos regalan alrededor de 14.768 horas durante el año. Durante la época más crítica, que fue pandemia, siempre estuvieron al pie del cañón trabajando con nosotros. Y lastimosamente cuando empezó a aparecer la pandemia, aumentaron los casos en nuestro centro. Entonces, pues se podrán imaginar lo tedioso y lo laborioso que es el día a día en este tipo de centro de rescate. Si nosotros pagáramos a nuestros voluntarios y ellos nos cobraran el tiempo que están con nosotros, esto daría 186 millones de dólares. Entonces se podrán imaginar la gran cantidad de personal y recursos que hay que gastar para la conservación de estos organismos. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no tendríamos forma de pagar todo este dinero si nuestros voluntarios pues cobraran ese dinero. Por eso es que son tan importantes para nosotros, porque muchos de ellos están motivados por la pasión, a muchos de ellos les gusta lo que hacen, muchos están enfocados en ser biólogos, ser ecólogos, ser veterinarios, y todo. Tenemos también ingenieros, tenemos personas de química, tenemos personas de física. Al tener un grupo tan multidisciplinario, pues nos permite ser más eficiente en el trabajo de conservación que nosotros hacemos, y por eso son un eslabón clave y vital en la conservación de las especies marinas pues en los países del Caribe y específicamente en Puerto Rico.
Pues nuestro programa como tal se conforma de varios eslabones, entre ellos el principal está la respuesta y rescate a varamiento, el cuidado veterinario. Traigo a colación de que faltan dos opciones más, dos categorías más, las cuales son apoyo vital y calidad de agua, que sin ellas nosotros no pudiéramos hacer nada. Tenemos el tema de investigación poblacional y la educación ambiental o el alcance comunitario. Nosotros todos funcionamos como un sistema de engranaje. Por ejemplo, si rescate no trae rescate, si la chica que se encarga de la respuesta de rescate no me trae un paciente, pues obviamente yo no voy a tener a quien tratar, a quien trabajar, pero si la persona de manutención no alimenta bien a los animales, obviamente pues va a repercutir en veterinaria. Si nosotros no sabemos con qué población contamos, pues obviamente no vamos a saber qué tan amenazada está la especie y si nosotros no educamos a las personas cómo pretendemos conservar a una especie. Es aquí que empezaron a surgir muchas preguntas de parte de nosotros y es de qué se estaban muriendo los animales, por qué estaban varando los animales, y es precisamente como medida de mitigación que surge el programa de rescate y respuesta a varamiento, en el cual pues no solamente rescatamos a individuos muertos, sino no solamente rescatamos a individuos vivos, sino también que obtenemos la mayor cantidad de información de los individuos muertos. No veamos, cuando trabajamos en conservación, la muerte no la vemos como una pérdida, la vemos como una ganancia y como una forma de adquirir conocimiento y generar información científica que puede ayudar a otros colegas e incluso puede ayudar a otros individuos de la especie dependiendo de la incidencia de enfermedades o dependiendo de las causales de muerte. Entonces, toda esta experiencia que hemos adquirido durante todos estos años nos ha permitido crear como unos músculos gigantes y estos músculos nos han permitido ir a diferentes países, ya sea de forma presencial o forma virtual, y colaborar con distintos colegas. Este fue un caso que atendimos recientemente en este año, que es el caso de un bebé dugón, que ayudamos y asistimos al personal de Indonesia a poder empezar los procesos de rehabilitación del individuo. Lastimosamente, pues el animal murió, era un animalito que venía con muchos problemas ya anteriores y pues estábamos jugando una batalla y jugándonos en contra del nombre de Darwin y su selección natural, así que pues hicimos todo lo posible por conservarlo, hicimos todo lo posible por ayudarlo médica y nutricionalmente, pero el paciente pues lastimosamente no resistió todo el tiempo, pero pudimos adquirir información de por qué murió ese animal, información de qué puede representar a la larga este individuo o la información de este caso de muerte para programas de conservación dentro de Indonesia. Aún se están articulando programas para poder realizar rehabilitación a estos individuos y esto senta uno de los primeros precedentes en el área de poder conservar individuos, de poder generar información, de poder saber que ya tuvimos un caso complicado que murió de tal cosa, para el próximo mejoremos y tratemos de contrarrestar todos los posibles problemas que podamos tener. Apoyamos en casos en África, en casos de la Amazonía. Este es una especie de manatí amazónico, este es un senegalés y obviamente este es un dugón. Son especies completamente distintas, pero con igual importancia ecológica y biológica. No solamente trabajamos con manatíes, a pesar de que el centro se llama Centro de Conservación de Manatíes, trabajamos con una gran cantidad de animales acuáticos y no acuáticos, pues permitido más que todo con la experticia que hemos desarrollado a lo largo de los años en la red caribeña de varamientos y pues el asocio del Centro de Conservación de Manatíes. Este fue un caso que tuvimos hace poco con los colegas de Colombia atendiendo a un Stenella climeni que lastimosamente pues presentó una fractura a nivel mandibular, estaba desorientado, llegó en mal estado y pues tenía un problema pulmonar que no se logró pues corregir y lastimosamente el paciente murió, pero este paciente muerto generó información de récord de la especie, de distribución de la especie, de información médica, de cuidado veterinario, de hallazgos histopatológicos que van a ayudar a más adelante a que individuos de la misma especie, especies similares, puedan ser atendidos con buenos protocolos médicos, con buena implementación de ayudas diagnósticas y con menos efectos de estrés pues, asociados a las causas de varamiento. Como somos un centro que normalmente pues hacemos investigación, se podrán imaginar la cantidad de investigaciones que hay, porque nosotros no somos como las clínicas de perros y gatos que tienes un cliente que te paga, ¿cierto? A nosotros los animales, nosotros recibimos los animales, nadie nos paga. ¿Y cómo nos pagan estos animales? Es mediante la generación de información científica. Es indispensable que como veterinarios y como biólogos generemos información científica
en pro de la conservación de las especies, en pro del desarrollo de casuísticas de enfermedades, porque a la larga vamos a tener colegas de diferentes países pasando por los mismos problemas, que no encuentran información, que se ponen a llorar. Yo a veces me pongo a llorar porque no encuentro información de ciertos casos que me llegan, o ninguna persona ha atendido un caso similar. Y qué bonita forma de nosotros contribuir a la conservación de la especie, a facilitarle la vida a nuestros colegas, es generando información, generando reportes de casos, generando incidencia de patología, generando factores, información epidemiológica. Y básicamente eso es lo que ven en esta tabla. Esta es la tablita feliz del centro. Y es pues toda la lista de investigaciones que están actualmente en curso este año. Se darán cuenta que hay investigaciones enfocadas a manatíes, tortugas marinas, ballenas, peces, delfines, parásitos, rayas, tiburones, aves todas las que quieran, mamíferos marinos en general, muchas más aves. Todo esto pues con la finalidad de generar información científica, pero también con la finalidad de generar investigadores, desarrollarnos como semillero de investigación, porque muchos de nuestros estudiantes pues tienen ese picor científico y empiezan a descubrir qué cosas les gusta, y entre eso a algunos les gusta la academia, a algunos les gustaría publicar un paper, a algunos les gustaría como que ser algo más, generar información que repercuta de manera positiva en la conservación de los individuos. Esperemos un momentito. Entonces, partiendo desde el programa de rescate y respuesta a varamiento, hemos generado información como esta, por ejemplo, la diseminación de toxoplasmosis en los manatíes floridianos y cómo llegaba más o menos el mecanismo, cómo surgía el mecanismo de cómo los animales recibían mediante ingesta los quistes del toxoplasma. Esto sin duda cambió un precedente pues, en la conservación de los individuos, porque estamos luchando contra organismos microscópicos, contra controles que necesitamos hacer cuando llegan nuestros pacientes, contra títulos que debemos correr para identificar que ciertas manifestaciones clínicas son asociadas a cierto tipo de patologías. En el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, que cierto tipo de signos clínicos pueden darme indicios de toxoplasmosis, así que es importante elaborar perfiles serológicos para poder determinar pues, el estado de salud de nuestros individuos, convirtiéndose así en centinelas de salud costera, como anteriormente lo había dicho. Desarrollamos un programa sólido de medicina basada en la evidencia como pues, herramienta de conservación. Todo el programa de rehabilitación y cuidado veterinario pues, nos proporciona a la larga una información súper útil acerca de la conservación de estos individuos, acerca de cómo está la dinámica poblacional, acerca de las enfermedades que afectan a los animales, acerca de qué medidas vamos a tomar, cómo vamos a establecer protocolos de alimentación, cómo vamos a producir información acerca de las constantes vitales de estos individuos. Y a partir de ahí fuimos, digamos que poniéndonos en contra de lo que la literatura decía. Porque, por ejemplo, no existía perfiles de orina en la especie del manatí, el manatí caribeño, incluso en la del manatí latirostri existía muy poca información, y nosotros mediante condicionamiento operante de animales que se encuentran bajo cuidado humano, pudimos obtener información científica que pudiera darnos los primeros valores de referencia de la orina. Lo mismo ha pasado para sangre. Normalmente los manatíes son endoftálmicos, es casi imposible realizar un examen oftalmológico, pero poco a poco nos hemos dado cuenta, y no hay reportes de enfermedades oculares en manatíes, poco a poco nos hemos dado cuenta de que sí es posible con mucha paciencia, pero mucha paciencia, lograr obtener pues exámenes completos acerca del sistema ocular de los manatíes. Podemos adaptar ayudas diagnósticas como las radiografías, son un poquito complicadas de realizar porque se necesita un gran amperaje para poder penetrar cuerpos tan robustos y tan cubiertos de grasa, incluso sobrepasar la paquiostosis, que muchas veces puede funcionar como un artefacto o una opción obstructiva a la hora de visualizar imágenes diagnósticas en estos individuos, pero que son vitales principalmente en bebés porque nos permiten observar ciertas patologías a nivel pulmonar, gastrointestinal, pero sobre todo las radiologías hoy en día para nosotros se han convertido en una herramienta de conservación, que más adelante les estaré mencionando. Pues como les mencionaba, hemos establecido valores de referencia para los manatíes y para delfines, que no solamente trabajamos desligados con los manatíes, sino que trabajamos con otras más especies, y pues pudimos establecer estos valores de referencia que repercuten grandemente en la conservación de los individuos, porque podemos saber mediante estos valores de referencia cómo se encuentra el estado renal de los individuos, pero no solamente renal, sino que nos proporciona, digamos que una ventana hacia lo sistémico que está afectando a estos individuos, de cómo se relacionan las patologías renales con fallas multisistémicas.
Hemos generado diferentes tipos de información acerca de los valores de referencia a la especie, acerca de vitales de la especie, acerca de capítulos de libros de cómo rehabilitar y conservar a la especie, identificación de parasitología en otros mamíferos acuáticos como son pinípedos, información de hematología y química sérica con la doctora Ana Salazar, pues acerca de las foquitas, cómo se encuentra el estado sistémico de las foquitas, las patologías y las causas de mortalidades más comunes, problemas de tipo respiratorios en delfines, en fin, una infinidad de ventanas que nos ha permitido la realización de un rescate, una oportuna respuesta ante episodios de varamiento. Actualmente, bajo este mismo principio, yo estoy desarrollando mi tesis de maestría que básicamente consiste en evaluar pues, los valores de referencia, establecer los valores de referencia de los manatíes que se distribuyen en las aguas colombianas. ¿Por qué son tan especiales estos individuos? Básicamente los manatíes de Colombia, a pesar que son la especie caribeña, estos animales han decidido irse hacia los cuerpos de agua dulce, hacia los ríos. Entonces, mi teoría y mi hipótesis es que estos animales tienen unos referenciales en sangre muy diferentes, unos analitos muy diferentes a los que se encuentran en las especies marinas, obviamente por la osmolaridad, por cambios de entorno, pues la idea es determinar si existen o no estas diferencias y establecer los primeros datos de referencia de la especie en el país, en un país que viene trabajando hace 30, 40 años con estos, no, hace como 23 a 30 años con estos individuos y obviamente se convierte en una herramienta indispensable de conservación. Contrario a lo que ocurre en otros países, en Colombia es mucho más difícil saber acerca del estatus y la salud de las poblaciones de manatíes porque normalmente pues habitan en los ríos de Colombia son como ríos de café con leche, un poquito más o menos así, o un color pues bastante oscuro, un café bastante oscuro, lo cual pues obviamente dificulta mucho la visualización de estos individuos para poder hacer estimaciones de área, para poder saber dónde se encuentran y poder elaborar más tarde pues planes de salud ecosistémica, capturas de animales para evaluar salud ecosistémica. También nosotros desde la parte médica hemos podido establecer cuál es la incidencia, cuáles son las formas parasitarias que normalmente pues parasitan estos individuos y entender un poquito más acerca de la parasitología. Normalmente en veterinaria nosotros nos enseñan que todos los parásitos son malos y que todo lo debemos erradicar. Cuando trabajamos en conservación debemos entender que los parásitos evolucionan con las especies y que muchas de estas especies obviamente tienen grandes cargas parasitarias, como es el manatí. El manatí tiene cargas parasitarias inmensas, que si tú eres un veterinario de pequeñas especies y no estás relacionado con estos individuos, vas a decir, ay, vamos a desparasitar que tiene una parasitosis súper complicada y el animal se nos puede morir. No. Muchas veces el tomar ese tipo de medidas pone más en riesgo a estos individuos. ¿Por qué? Porque como tienen tantas grandes cargas de parásitos, lo que se generan son cuadros endotoxémicos que terminan matando a estos individuos. Así que a la hora de trabajar en conservación, ya sea cual sea la especie con la que trabajas, debemos saber un poquito más de la biología de la especie, saber un poquito de aspectos evolutivos, saber que no todo es blanco, no todo es negro, que debemos investigar y que todos los días está generando información científica que nos puede ayudar a mejorar la forma en cómo hacemos nosotros medicina. Actualmente, en compañía también de la doctora Ana, estamos trabajando con un protocolo de emergencia y estandarización de estados médicos de los manatíes. Básicamente, lo que estamos tratando de hacer es como un compendio de semiología junto con un cuadro, un triage a manera de sistema APGAR que nos permita responder de manera oportuna, rápida y eficiente ante los episodios en que los manatíes pueden encontrarse en peligro en diferentes sitios del mundo. Esta información merece ser compartida en pro de la conservación de los individuos. Recordemos que nosotros al trabajar en conservación no nos podemos dar el lujo de ser egoístas. Lo importante no son los egos, lo importante no es el crecimiento de uno y el crecimiento de otro, lo importante es los individuos en sí que hemos decidido estudiar. A medida que íbamos buscando más opciones de cómo hacer medicina y a medida que íbamos teniendo más casos raros, yo tengo una suerte o una mala suerte de que mis casos usualmente son muy atípicos. Entonces, hacer un poco más atípico me permite investigar, indagar más, leer mucho más, pero muchas veces me siento frustrada porque no encuentro información de los casos que me tocan. Extrapolo mucho de medicina humana, de medicina de animales domésticos, de medicina de animales de granja y medicina de animales silvestres y exóticos, pero muchas veces muchas patologías no son similares y pues se convierten como que digamos un chicharrón mental para la hora de poder solucionar estos casos. Muchos de nuestros animales que ingresan son neonatos. Nosotros tuvimos un caso bien particular con este neonato que se llamaba Harry. Él presentó una exoftalmia bilateral, él llegó con una presión intraocular bastante elevada
y a causa de eso, pues también se estaba produciendo alteraciones a nivel de su ritmo cardíaco. Él presentaba taquicardias y después pasaba a bradicardias súper abruptas y nos tenía asustado un poquito y estábamos pensando en un daño funcional. Entonces, pues decidimos hacer una ecocardiografía para evaluar cómo estaba su corazoncito y afortunadamente todo estaba bien. Sin embargo, pues digamos que al ser un animal tan joven, porque descubrimos que era un animal de pocos días de nacido, tenía remanentes de cordón umbilical, tenía presencia de meconio, pues nos prendió un poco más las alarmas de poder salvarlo, porque usualmente no tenemos animales, o sea, la casuística es más que todo machos, sin embargo, estos machos usualmente no nos llegan tan pequeños. Este animal es uno de los más, o sea, hemos tenido como 2 o 3 animales que nos han llegado supremamente recién nacido, entonces pues eso le da más importancia a estos individuos. Y en el caso de las hembras, ahora mismo tenemos 2 hembras que para nosotros son completamente valiosas porque a la larga son las que van a replicar la especie como tal, entonces tenemos una responsabilidad gigante de sacar adelante esas 2 hembras. Tenemos la utilización de técnicas diagnósticas como la termografía, que comúnmente la vemos que se utiliza en caballos, pues en estos organismos es completamente importante el desarrollo de las mismas. Como van a ver aquí, hay unos puntos naranjados, hay como que unas venitas naranjadas o digamos como unas raíces naranjadas, que es lo que están representando, no son más que puntos hemorrágicos activos a nivel subdermal. Ese fue un animal que ingresó por una colisión con una embarcación y que pues se observaban focos inflamatorios a la palpación y luego pues con la utilización de termografía logramos corroborar y era la presencia subdermal de una hemorragia. Lastimosamente este animal pues obviamente por el cuadro de colisión pues no sobrevivió. Cuando los animales colisionan pues usualmente lo primero que se ve afectado son los pulmones, empiezan a respirar un poquito mal, empieza a haber derrames pleurales, empieza a haber derrames a nivel muscular y subcutáneo que a la larga pues generan cuadros que van a producir descompensaciones bien marcadas. Cuando nosotros realizamos la necropsia de este individuo, lo que nos damos cuenta es que esos focos que determinamos, esos focos hemorrágicos, los señalamos y al hacer la disección, pues retiramos toda la capa de piel y pues observamos precisamente eso. Eso que estábamos viendo mediante la utilización del termógrafo, estábamos viéndolo ahora mismo pues en la realización de la necropsia, convirtiéndose en una herramienta indispensable porque es una de las principales causas de incidencia por la cual, de incidencia o de motivos de ingreso por lo cuales estos animales llegan a los centros de rescate. Como les mencionaba, la radiografía para nosotros se ha convertido en una herramienta gigante de conservación, primero que todo porque nos ayuda a determinar el estado de cómo se encuentran estos individuos en realidad, pero también nos permiten identificar algunos grados de anomalías, las cuales nos prenden alarmas de, obviamente, de inbreeding, de pérdida de la variabilidad genética. Esto que estamos observando aquí es una aleta de manatí, o sea, son las aletitas de los manatís y ven que tienen un montón de pelitos, que eran los pelitos que les mencionaba, los pelitos sensitivos. Y pues lo que estamos viendo aquí es una malformación congénita de la aleta, que estamos viendo un fenómeno que se llama, una alteración congénita llamada sindactilia, que es la fusión de las 2 falanges. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del sitio donde encontramos a este animal, pues nos prende un poquito las alarmas. Mira, en tal sitio encontramos un animal con malformación congénita. Esto puede darnos indicios de embotellamientos genéticos, de que esos embotellamientos están generando pérdida de variabilidad genética, de que tenemos una especie que es bien pequeña. Nosotros ahora mismo habíamos calculado en 2 o 3 años que la población en Puerto Rico, por ejemplo, no superaba los 800, 900 individuos. Actualmente, pues, al ver estos casos de inbreeding, sabemos que tan viable es esta población. Cualquier factor externo, por ejemplo, una marea de algas rojas puede matar a estos animales por toxicosis, y que la población constantemente se encuentra al borde de la extinción, motivo por el cual pues cobra más importancia el desarrollo y la observación detallada de los médicos y de los biólogos a la hora de recibir a estas especies, porque se convierten en los primeros sensores de pérdida de variabilidad genética, de pérdida posible de los taxones como tal. Entonces, a medida que íbamos teniendo casos, íbamos dando cuenta que había cierto tipo de patologías que estaban aumentando en incidencia, como son los problemas respiratorios. Los manatíes pues realizan exhalación e inhalación. Entonces, ¿qué pasa? Que se complican mucho más los problemas respiratorios. Muchos de los animales llegan con neumonía, bronquitis o problemas asociados a vías respiratorias. Entonces empezamos a pensar en la adaptación de estas de técnicas que comúnmente se utilizan en otras especies, como son las nebulizaciones. Al principio se convirtió en algo supremamente retante porque era difícil pues no desperdiciar el medicamento, que la anatomía del animal se adaptara un poco a cómo son los mecanismos, entonces nos obligó poco a poco a ir buscando otras opciones.
Cuando acercábamos mucho los manatíes, usualmente lo que hacen es que respiran hacia arriba, o sea, exhalan hacia arriba e inhalan. Entonces todo es hacia arriba, entonces teníamos que buscar la forma en cómo adecuar a que el embudo, lo que estábamos utilizando, tuviera esa misma estructura, que facilitara la rápida absorción del medicamento. Ellos intercambian alrededor del 90% de oxígeno en una inhalación, entonces pues necesitábamos tomar eso a favor de nosotros para poder realizar medicaciones. Entonces empezamos a crear embudos, como se utilizarían en delfines, adecuar estos embudos a nebulizaciones. Obviamente se iba a perder un gran porcentaje de medicamentos y por eso nos tocaba duplicar un poquito más las dosis, pero sabíamos que a la larga el animal con una sola inhalación íbamos a obtener casi que la gran cantidad de medicamentos que necesitábamos que actuara a nivel de vías respiratorias, encontrando muy buenos resultados. Luego de eso empezamos a adecuar una cámara de nebulizaciones adaptada para bebés, más que todo, porque son los que mayormente presentan este tipo de enfermedades. Y pues este bebé pues recibió su terapia y afortunadamente hoy en día es uno de nuestros bebés más sanos. Empezamos a asimilar una forma diferente de hacer medicina y es que dejamos de tratar las heridas como simples cosas que están ahí, como simples lesiones. Una herida puede convertirse en un foco de septicemia, puede convertirse en un foco estresor para los individuos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a utilizar productos de grado médico, empezamos a leer un poco más de cómo se manejaban las heridas de los humanos, cómo se manejaban las heridas en animales domésticos, y el reto era cómo adecuar todo el manejo integral de herida a los organismos acuáticos, a los manatíes, a las tortugas, que se convierten en grandes retos, igual en los delfines. Entonces, a lo largo de todo este tiempo hemos ido desarrollando algunas técnicas que nos han permitido acortar los tiempos de cicatrización. Normalmente antes los periodos de cicatrización iban de 6, 8, 10 meses, por ejemplo, como mucho. Actualmente tenemos estos focos cicatrizales en 1 mes y medio, pues con un buen manejo analgésico, de desinfección, utilización de hidrogeles, utilización de apósitos. Hemos obtenido muy buenos resultados con estos animales. Hemos también intentado de buscar opciones. Por ejemplo, hemos utilizado las pastas fijadoras de diente, de estas pastas de adhesivo dental, y fijarla un poco a las cremas que utilizamos, de manera que nos da un plus de tiempo de actuación dentro de la superficie que queremos cubrir en la lesión, y pues esto también nos está ayudando mucho a la hora de realizar procesos cicatrizales oportunos y de forma adecuada en estos animales. Si se dan cuenta cómo eran las lesiones, cómo se acortaron, todo este borde que ven aquí extra plus, fueron cómo se fueron achicando las heridas a lo largo del 1 mes y medio que estuvo con nosotros este animal. La adecuación de algunas técnicas que son retantes para todos nosotros, como las técnicas oftalmológicas o las valoraciones oftalmológicas, ya en realidad no son algo que teníamos pensado, ahora mismo son una realidad, y ahora mismo digamos que somos pioneros en la utilización de este tipo de herramientas en estas especies. Recientemente pues tuvimos el caso de este bebé, si se dan cuenta, tiene una respuesta positiva a la fluoresceína, y obviamente pues lo que visualizamos son úlceras gigantes a nivel corneal. Tenemos en este caso un individuo adulto de un manatí floridiano que estaba bajo cuidado permanente, que presentaba una conjuntivitis un poco extraña. Entonces pues con una buena valoración pudimos determinar que era más que todo asociado a problemas inmunológicos, y pues empezaron a instaurar tratamientos largos que pudieron dar resultados adecuados. También la utilización de cierto tipo de técnicas, como por ejemplo los chips subdermales, que si bien son utilizados en bovinos para identificar a los animales, pues también nos proporcionan pues información acerca de la temperatura subdermal. Los animales acuáticos tienen un montón de ventanas térmicas, siendo muy poco los puntos fijos donde se conserva la temperatura. Entonces nosotros lo que hemos hecho es la utilización de estos chips subdermales, colocándolos en esta parte de aquí, y esta parte, pues normalmente lo que hacemos es pasar el sensor, nos proporciona el ID del animal, pero nos proporciona algo mucho más valioso, que es la temperatura del animal, sin necesariamente realizar procesos invasivos. Entonces, todo este desarrollo de ayudas diagnósticas nos han permitido a nosotros el establecimiento de casuística. Este es un caso muy particular porque este caso fue de un animal con pocos días de nacido. Vemos la presencia de meconio, pero lo más alarmante es que este animal tenía, no sé si se dan cuenta, signos de endototsemia. Esta característica rosita en la panza, las mucosas con halos endototsémicos. Al principio llegó y pues yo lo primero que pienso es una endototsemia, pero nunca había leído acerca de endototsemia en estos animales, así que estaba un poco
un poco como que no creía que en realidad era el diagnóstico, pero sí, o sea, todas las manifestaciones clínicas me estaban arrojando un cuadro endotelisémico. Entonces, ¿qué pasa? Realizamos una serie de exámenes diagnósticos de sangre y de orina y empezamos a ver, pues, de que sí, toda la sintomatología que veíamos comparada con ayudas diagnósticas con analitos nos estaban dando que este animal estaba teniendo un cuadro de insuficiencia renal crónica para un animal súper joven. Es lo más raro que yo he visto porque normalmente como es un animal tan joven no explicábamos por qué iba a desarrollar este cuadro de insuficiencia renal, qué lo había obligado. Muchas veces cuando los manatíes son bebés y son inexpertos y pues digamos que se pierden, que su mamá ya sea que se mueren o sea que se extravían, eh, empiezan a comer, al no tener la fuente de alimento pues de leche, empiezan a comer plantas. Las plantas son altas ricas en silicia, esa es la teoría loca conspirativa que empezamos a desarrollar. Son altamente ricas en sílice y que este sílice pues pudo causar en un estómago que apenas se está adaptando a la vida extrauterina, pudo causar posiblemente pues el desarrollo de este tipo de enfermedades renales. Entonces, lo más loco del mundo es que estábamos viendo toda la descripción que nos dan a nosotros siempre en medicina interna de pequeños animales acerca de los cuadros renales. Yo toda la estaba viendo con este animal, diarreas profusas. Nunca, jamás nosotros habíamos visto un cuadro de diarrea así tan profuso. Empezamos a ver, continuábamos viendo los anillos endotelisémicos, la piel roja, y a medida que empezamos a instalar un tratamiento adecuado, la densidad urinaria estaba súper alterada, estos animales no concentran mucho la orina, estaba súper concentrada, tenían muchas alteraciones en la parte química y en la parte microscópica de la orina. A medida que empezamos a realizar tratamientos adecuados mediante la utilización obviamente de fluidos, dando dietas hipoproteicas, pero ricas en calorías, empezamos a ver respuestas y con la utilización de algunas alternativas médicas como son la medicina herbolaria, utilizamos un compuesto llamado, una planta llamada Berberis vulgaris, que Berberis nos ayudó mucho en el cuadro de padecimiento renal de este animal. Y pues tuvimos más o menos un mes tratando de sacar al paciente con todas las fallas que había conllevado el problema renal y pues afortunadamente hoy es una de nuestras bebés más gorditas y más bonitas, siempre desarrollando, aunque sea más llamado personalidad, digamos que tiene una personalidad un poco apática al entorno, lo cual es muy positivo para individuos que se quieran reintroducir. Es muy importante, pues yo hago un tipo de medicina extraña que es la medicina tradicional normal, que hacemos todos en conjunto con medicina alternativa. Y mucha de esa medicina alternativa que yo utilizo son medicina herbolaria que pues a la larga representa grandes alternativas terapéuticas para individuos con cuadros crónicos y pues me ha ayudado mucho, me ayuda un montón en muchos casos complicados y pues es como que también llamaba atención a que nos abramos un poco más a cierto tipo de alternativas de medicamento, que no todo es blanco, que no todo es negro y que como buenos veterinarios debemos buscar todas las alternativas posibles para poder lograr el bienestar de nuestros pacientes. Tenemos patologías comunes como son los abscesos. Los abscesos, al igual que cualquier absceso en otra especie, pues se maneja mediante la remoción completa de la cápsula. Lo que sí es un poco de choque visual a la hora de ver con manatíes porque genera, o sea, las cápsulas son gigantes y quedas puesto una gran porción muscular. Muchas veces crean como un volcán gigante y toman procesos que pueden demorar muchos meses en recuperarse, en rellenar toda esta parte muscular que fue sacada de la cápsula, en cicatrizar completamente. Esto es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos día a día a la hora de tratar a estos individuos, pero con la utilización de buenos productos de grado médico hemos podido acortar estos tiempos. Diferentes patologías oculares hemos podido observar a lo largo del tiempo, entre ellas pues queratitis, conjuntivitis, úlceras corneales. Este fue un caso que llegó el año pasado y pues que afortunadamente el animal pudo cicatrizar completo. Tenemos problemas fúngicos. Esto es un manatí floridiano, presentó un hongo característico llamado mucor, y pues mucor lo infectó completamente y no pareciera no pareciera un cuadro de hongos, son problemas súper atípicos que se presentan, formas atípicas de estos hongos que se presentan en estos individuos. En este sí ya tiene una forma un poco más característica, esto fue un manatí amazónico, y en este sí pues obviamente es un poco más descrita o acorde a la forma en cómo nos describen los libros los problemas fúngicos en animales. Esto ya es un patrón más o menos inusual, más que todo asociado a Fusarium. Entonces, pues ya a nivel de lesiones, ya con el tiempo, pues vamos identificando cierto tipo de características por la forma en cómo realizan el tipo de lesión o la presentación que manifiesta.
En condiciones normales los gorditos son endoftálmicos, o sea que son animales que tienen los ojitos hundidos. Ellos no poseen párpados como nosotros, o sea, poseen párpados pero están adaptados, son muy diferentes a los que normalmente tendría un mamífero. Sus párpados funcionan como el obturador de una cámara, cierran y salen, son más que todo como un sistema de esfínter. Entonces, esto es lo normal. Nosotros tuvimos un caso que fue este bebé que presentó endoftalmia bilateral con proptosis, observamos también úlceras corneales, observamos una conjuntivitis supermercada y con la ayuda pues de una colega que es oftalmóloga veterinaria pudimos sacar adelante este caso. Pero creo que lo más relevante de este caso es la forma en cómo se hizo el tratamiento y el tratamiento de este caso en particular lo utilizamos a manera tópica, sistémica, a nivel de ambiente y a nivel de, bueno, a nivel de control ambiental, pero sobre todo a nivel de insistencia en la alternativa terapéutica que utilizamos. Entonces, para este caso particular, tuvimos un tiempo de cicatrización de casi que 1 mes y medio, en el cual resolvimos unas úlceras corneales muy, muy graves que normalmente demorarían 6, 8 o 10 meses en un animal o incluso un año en un mamífero normal. Pero digamos que al trabajar de forma tan integral el caso, desde diferentes puntos de enfoque o desde atacarlo desde diferentes puntos, pues nos permitió pues sacarlo adelante rápidamente. Pero sobre todo conociendo las adaptaciones evolutivas que presentan estos animales, es algo como que nos dio un plus, un empujón de ayuda, y es que los manatíes, a diferencia de otros animales, tienen córneas vascularizadas, no avascularizadas. Entonces, esto permitió un cierre más oportuno y rápido de las cicatrices causadas por la úlcera. Entonces, pues al mes y medio, pues nos dimos cuenta que este animal ya estaba completamente cicatrizado con una córnea bella, como si nunca hubiera pasado nada, pero lastimosamente pues quedó con un poco de exoftalmia, no muy marcada, pero sí un poquito pues relevante para la especie. Entonces pues empezamos a decirle que era el manapoc, que empezamos a burlarnos, pero en realidad fue un trabajo tan bonito y el animal actualmente goza de buena salud y pues es el machito que tenemos ahora mismo dentro del programa de rehabilitación y creo que es el más querido y el manatí de los ojos más bonitos que hemos tenido. Tenemos problemas de piel, usualmente que se ocurren más que todo por la acción alimentaria, por las transiciones alimentarias, que vemos estos pequeños barritos que le salen a ellos. Usualmente la leche de las mamás manatíes son leches más ricas en grasas que en proteínas. Entonces, a medida que van creciendo, nosotros vamos aumentando los niveles de grasa y pues en respuesta a esto, pues ellos van desarrollando ciertos cuadros de granitos a lo largo de que se van acostumbrando a las transiciones. Tenemos problemas respiratorios que eran por los cuales empezamos a utilizar las terapias de nebulización. No es normal que un manatí cierre sus narinas y debajo del agua esté haciendo esto. No es normal que un manatí haga esto y obviamente no es normal observar este tipo de secreciones en las narinas. Entonces, a partir de eso fue que empezamos a hacer las nebulizaciones teniendo muy buenos resultados con diferentes especies. Empezamos también, pues, como pilar base de la medicina de estos animales, obtención de muestras sanguíneas. Estos animales son animales particulares porque tienden a enmascarar muchas enfermedades a nivel sanguíneo y para contrarrestar todo esto, nosotros lo que hemos hecho es empezar a utilizar otras ayudas plus en los exámenes hematológicos y bioquímicos, como la utilización de las proteínas de fase aguda, las cuales nos proporcionan mayor información acerca de biomarcadores crónicos de infecciones asociados a trauma en estos individuos, y pues nos permiten que eso que antes enmascaraban estos individuos, pues ya nos permita ser más visible. De igual forma, la sangre y las muestras de tejidos no solamente han servido para diagnosticar la salud de los individuos, sino que también nos han servido a nivel genético para poder observar algunas cosas súper novedosas, como son los puntos de hibridación. En Brasil estamos observando que hay unos puntos de hibridación entre la parte del río y del mar, y pues gracias a exámenes sanguíneos y exámenes de tejido pudimos determinar que se estaban presentando este tipo de inbreeding, por decirlo así, y que sí hubiera apareamiento entre las diferentes especies. También mediante una buena medicina basada en evidencia pudimos examinar animales de forma más adecuada, ir a sitios donde normalmente no se examinaban y pudimos establecer los primeros reportes de papilomavirus en esta especie.
Entonces tenemos este manatí floridiano y encontramos factores muy cruciales en los cuales pues presentaban características de papiloma que normalmente no son las que nos describen a nosotros. Los papilomas en estas especies, en la mayoría de las especies marinas, son mucosotrópicos, o sea, son muy adheridos a la mucosa, no son de crecimiento exofítico, y al no ser de crecimiento exofítico muchas veces son pasados por alto y no son interpretados por los veterinarios como papiloma. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vimos este tipo de lesiones extrañas en este individuo, decidimos colectar las muestras para histopatología y para genética como mera curiosidad, y a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que sí, era una nueva especie de papilomavirus en esta especie, y que no solamente era una especie de papilomavirus y ya. Entonces, ¿qué pasó? Que a lo largo que fuimos viendo y fuimos contactando con otros profesionales, logramos contactar con Dr. Jensen, que era la persona que estuvo detrás de la vacuna del papilomavirus humano, y se interesó mucho en el papilomavirus de este individuo, y al analizarlo se dio cuenta de que habían puntos de control que podrían ser utilizados y replicados para frenar el papilomavirus humano, o sea, integrando un poquito la medicina humana y la medicina veterinaria de una forma maravillosa, generada bajo la tenencia, bajo cuidado humano. Pues encontraron, pues todas estas publicaciones salieron de todas estas cositas que observamos aquí, pues generando información científica valiosa a la hora de recibir a los animales, pero también información valiosa porque estos animales en el medio silvestre, porque normalmente bajo condiciones estresantes, solo ahí es cuando vamos a observar la expresión de este papiloma. Entonces, pues obviamente cuando rescatemos animales, dependiendo de cierto grado de estrés, pues vamos a asociar la manifestación cutánea a cronicidad de enfermedades, por ejemplo, y pues va a servirnos a la hora de establecer tratamientos o medidas terapéuticas con estos individuos. A lo largo de los años hemos desarrollado un programa sólido en crianza de neonatos que no son nada fácil. Lo más complicado de rehabilitar manatíes son los neonatos, y pues hasta el momento hemos hecho muy buen trabajo en individuos que vienen en diferentes estados, como se darán cuenta, en estados muy crónicos, animales que necesitan ser intubados, animales que ya están fuera de peligro y que pues se están adaptando a la vida bajo cuidado humano. Entonces, la finalidad de nosotros es recibirlos así o recibirlos más grandes y llevarlos a este evento en especial, que es la liberación de estos individuos. Normalmente hay un montón de personas detrás de la rehabilitación de un solo manatí, que estas personas lo acompañan durante todo su proceso, pero después de todos estos procesos por los cuales pasan, hay muchas más personas apoyando a la hora de liberar a estos animales, mediante seguimiento satelital, mediante monitoreo constante desde puntos fijos para saber cómo se encuentran los individuos en los procesos de readaptación. Aquí vemos uno de nuestros manatíes liberados. Normalmente los liberamos con un sistema de seguimiento satelital, el cual está aproximadamente con el 6 meses en los mejores casos, dándonos información de puntos claves en los cuales estos animales están haciendo uso del hábitat que normalmente habitan, que normalmente comen las plantas que son reportadas para la especie, que van a tomar agua a los ríos que se describe para la especie, que no están desviando su camino, que nos permiten saber también cómo se encuentra la densidad poblacional mediante el monitoreo, pues obviamente bajo observación directa, mediante puntos geográficos nos permiten saber el uso de hábitat que hacen estos animales, generando mucha información científica tanto dentro de Puerto Rico como en otros países como México, como Colombia, como en Panamá, como Perú, como Brasil. Entonces, no solamente nuestro trabajo se destina a los animales que llevan bajo cuidado, sino también vamos un poco más allá mediante la utilización o mediante la implementación de exámenes de salud poblacional. Nosotros necesitamos saber qué está afectando a las poblaciones silvestres para saber cómo nosotros vamos a hacer frente a este tipo de enfermedades o cómo está la población, digamos que amenazada o no. Entonces, el plan de salud el plan de salud poblacional empieza con la captura de estos individuos. Se requiere un gran personal, como vieron aquí, para poder movilizar individuos. Se hace todo este sistema de captura, que no es fácil. Diferentes personas y diferentes equipos están involucrados a la hora de realizar este procedimiento. Otro equipo se queda en tierra realizando, pues adelantando todos los procedimientos para la captura del individuo, para realizar exámenes médicos, para realizar análisis en campo de muestras sanguíneas, orina, de heces, de colecta de muestra genética, en fin, o sea, saber en realidad de serología, saber en realidad cómo se encuentran las poblaciones en la vida silvestre, qué amenazas tienen, qué podemos identificar, cómo esto podía afectarnos a nosotros. Eso es ir un poquito más allá de generar información, es generar conservación en realidad.
Entonces, a partir de esta generación de información, nosotros también establecimos un programa que es el programa de investigación poblacional, tanto dentro como fuera de Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico empezamos a identificar los puntos o los hotspots que utilizaban las especies y empezamos a darnos cuenta que habían individuos de diferentes familias, o sea, habían individuos mediante la visualización de los censos aéreos, individuos que se concentraban más hacia un extremo de la isla que otros. A medida que fuimos atendiendo casos, ya sea bajo rehabilitación o bajo mortandad, pues nos fuimos colectando muestras genéticas y fuimos viendo que también las poblaciones se iban separando por haplotipos, o sea, por genes diferentes o por características genéticas diferentes que lo hacían, por ejemplo, ser como familia Pérez y familia González, y que empezábamos a ver cómo los individuos empezaban a moverse en busca de reproducción, y era como que, mira, la población se está moviendo, la población está buscando cómo resurgir. Entonces todo esto pues generó información científica que fue compilada y que fue publicada y que generó bases sólidas para la conservación. Normalmente estos censos aéreos consisten en dar todas estas vueltas durante varias horas durante el día para eliminar los sesgos de que no se cuenten animales. En el Caribe tenemos esa ventaja. En áreas como países como Colombia, incluso como Brasil, lo que utilizamos son sistemas de telemetría. No utilizamos más que todo lo que son sistemas de sonares de barrido lateral, que son los utilizados comúnmente en pesca para hacer, digamos, que una ecografía del agua y saber dónde se encuentran los individuos. Se han utilizado para delfines rosados, para manatíes, para peces. Y pues lo que vemos en estos censos aéreos son básicamente estas cositas hermosas grises que son los manatíes. Usualmente ellos son animales solitarios, solamente se encuentran en época reproductiva en grupo. Aquí vemos la típica característica formación como que de madre y cría, que es una de las bases sociales más sólidas dentro de estos individuos, pero normalmente son animales solitarios. Este es uno de los individuos liberados por nosotros. Estos son animales utilizando diferentes praderas marinas para consumo, madres y crías. Así que esto nos ha permitido estimar en 33 censos aéreos en 15 años cómo se encuentra la población, cuál es la densidad de la población en Puerto Rico. Actualmente necesitaríamos más de 1.500 individuos para poder salir del peligro en extinción. Ahora mismo necesitaríamos entonces pasar a la categoría de vulnerabilidad para poder pues, bajar un poquito las medidas de control. Sin embargo, el estar en vulnerabilidad no nos hace exento a que venga cualquier enfermedad o cualquier alteración, ya sea de causa natural, y pueda llevarse a la población, a la pequeña población que está resurgiendo. Entonces, lo que les explicaba de las diferentes familias, vemos aquí que la familia Pérez, por ejemplo, se fue con la familia González, y vemos cómo los machos de la familia Pérez están yendo de la familia González, y cómo hay puntos de unión en donde la especie empieza a utilizar puntos de reproducción. Esto lo hace completamente interesante y nos permite saber cómo están las dinámicas de las poblaciones y más o menos cómo surgen los partos, cómo se están reproduciendo estos individuos, generando información que puede ser replicada en otros países. Como les mencionaba, nosotros con todo esto que hemos adquirido a lo largo de los años hemos hecho una red de amigos, nos han salido muchos músculos, hemos hecho una red de amigos en la cual hemos servido de apoyo para diferentes países, con manatíes, con cetáceos, con pinípedos, con nutrias y con otras especies, que a la hora pues la idea es retroalimentarnos en cuanto a casuísticas, aprender juntos, buscar nuevas formas de establecer conservación, evaluar las relaciones entre las especies, evaluar de que no solamente estamos protegiendo una especie, sino que estamos protegiendo a todo el ecosistema y a todas las especies que se encuentran dentro de él. A partir de ahí, pues nosotros también desarrollamos un programa que básicamente se encarga de educar a las personas. Porque hay una frase célebre que utilizamos mucho nosotros acá: nadie conserva lo que no ama, nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se le enseña. Y como medida de mitigación, de nada tendría sentido nosotros establecer programas de conservación, trabajar, rehabilitar y liberar especies si nosotros no decimos a las personas por qué es importante la conservación de estos individuos, porque esos individuos deben estar dentro del ecosistema, cuál es su rol. Entonces, a partir de ahí, pues desarrollamos el programa de educación ambiental o alcance comunitario, el cual nos permite llegar a diferentes eslabones de la población, ya sean los niños, adultos, universidades, escuelas, centros de estudio de diferente índole, policías, diferentes, digamos que organizaciones sociales, y nos permite pues llevar ese mensaje de conservación, ya sea de forma directa o indirecta. Estas cifras son más o menos del año anterior, es más o menos la influencia que tienen las redes sociales, y esta influencia de las redes sociales nos permite tener un mayor impacto, no solo en las publicaciones, sino que medimos en realidad
¿Qué tanto impactamos nosotros con el mensaje de conservación que tenemos hacia la población civil? ¿Qué tanto difundimos el mensaje de conservación que estamos haciendo? Entonces, a lo largo de los años hemos visto cómo hemos aumentado pues, la incidencia de turistas y de personas que están interesadas en conocer nuestro trabajo de primera mano, ya sea mediante las visitas directas, mediante charlas virtuales o mediante la presentación de documentales, los cuales nos han servido como medios de difusión para mostrar el trabajo que hacemos, pero sobre todo para conservar a la especie. Entonces, como medida de conservación, nosotros hemos desarrollado un programa que se llama Manatí and Me o Manatí Caretaker. Básicamente, este programa está enfocado a que las personas sean cuidadores por un día. Se permite cierto grado de interacción con los animales, pero como se dan cuenta, no invasivos. Aquí está el niño tomando la temperatura subdermal en un individuo que no tiene el chip, pero está tomando la temperatura para control y seguimiento diario de estos animales. Están proporcionando alimento, pero no están siendo invasivos, no están manoseando el animal, no están tocando. Están entendiendo como, digamos, a manera de backstage, cómo nosotros estamos conservando, cuáles son los retos que nosotros hacemos todos los días. En el caso de que haya examinación veterinaria, ven lo difícil y complicado que es realizar los procedimientos de examinación veterinaria, cuántas personas se necesitan, cómo se atienden a los animales. Y estas personas pues representan una ganancia monetaria. Normalmente para tener este tipo de experiencia ellos pagan un monto determinado de dinero y están todo el día trabajando con nosotros como lo que normalmente nosotros hacemos día a día. Es realizando labores de limpieza, realizando labores de alimentación, preparando la comida, limpiando los platos de los animales, conociendo cómo se comportan, conociendo sus mañas, conociendo qué cosas no les gustan, qué cosas les gustan, y buscando alternativas, haciendo enriquecimiento ambiental, obviamente no invasivo, y viendo cómo se hace día a día para conservar a esta y a otras especies que se encuentran dentro de nuestro centro de rescate. De esa manera, en el año 2019, y presento la cifra 2019 porque lastimosamente COVID se metió y no hemos podido tener mucha dinámica, sí la estamos teniendo ahora mismo mediante redes sociales y mediante, pues obviamente, toda la virtualidad. Hemos establecido más o menos un mapa de incidencia de cuántas personas, de cuántos municipios hemos impactado dentro de Puerto Rico, cuántos estados hemos impactado dentro de Estados Unidos. Muchas personas no saben, Puerto Rico es una colonia estadounidense, por eso hacemos relevancia de Estados Unidos, y cuántas personas han llevado el mensaje o cuántas personas hemos difundido el mensaje de conservación de estos organismos a lo largo del mundo, lo cual pues obviamente va a replicar poco a poco mediante voz populi de por qué se están conservando estos animales, por qué son importantes, por qué debemos conservarlos dentro de los ecosistemas. Si alguno tiene una pregunta o una duda, pues que yo pueda ayudarla con mucho gusto, pues estoy disponible para responderla. Y muchas gracias a todos por escucharme todo este tiempo. Muchas gracias, Leslie, por la charla. La verdad que estuvo buenísima. Hay un montón de preguntas, así que voy a ir leyéndolas de a poco. Primera pregunta de María Pía. Acerca de las investigaciones que realizan, ¿en dónde se pueden encontrar disponible para leer? Muchos de los papers que publicamos normalmente están en la página del centro, porque la información debe ser universal, todos debemos tener acceso a ella. Entonces, hay una parte de la página del centro que se llama, nuestra página se llama manatipr.org. Hay una sección de publicaciones que constantemente se está actualizando, porque constantemente, como se dieron cuenta, hay una mega lista de publicaciones que están saliendo a lo largo del año. Después, Yamila pregunta, ¿son animales dóciles? ¿Cómo los capturan? Es una pregunta muy curiosa, porque a pesar de que todo el mundo nos escribe que son animales pacíficos, sí son animales pacíficos, excepto cuando se manipulan. Estos animales, los más pequeños, se convierten en monstruos, tienen muchísima fuerza. Usualmente la manipulación la hacemos entre muchas personas, dependiendo del tamaño del animal. Para un animal adulto podemos necesitar de 15 a 20 personas de manera directa para contención física, o muchas más que se encuentran relacionadas al área, que están las de contención física, pero también están las personas encargadas de las muestras, también están las personas encargadas de proporcionar sombra, encargadas de que cualquier detalle no pase por desapercibido. Entonces, pues imagínate, 20 personas más o menos. Para crías, 8 o 10 personas, dependiendo del tamaño. Las crías en verdad son muy fuertes. Y es muy importante hacer una aclaración, es que los manatíes son animales pacíficos, pero son animales con una gran fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier descuido puede representar un peligro tanto para el individuo como para nosotros. Un coletazo a un manatí puede
pues si se da en el pecho puede matar, se ha reportado de que puede matar a una persona un infarto cardíaco inminente al momento. Entonces se podrán imaginar pues la responsabilidad tanto para el animal como para las personas que trabajamos. Usualmente todos los procedimientos que se hacen con estos individuos son planeados previamente, ya sean individuos de vida silvestre como individuos que se encuentran bajo cuidado. Después pregunta María Pía, ¿cómo se realiza la obtención de sangre y orina? Es una pregunta muy chévere. Pues la obtención de sangre se obtiene a nivel de un plexo braquial, que no es visible, así que es como un punto ciego. Lo buscamos entre el radio y la ulna. Es complicado porque es como si pasaras un hilo por encima de un hueso, pero como que en el espacio entre un hueso, entre el radio y la ulna, si pasaras un hilo muy fino. Entonces es muy difícil obtenerlo, entonces ya con el tiempo vamos desarrollando como que tácticas para poderlos encontrar porque no es visible el vaso, es muy profundo. Obviamente todo esto está relacionado con la evolución de la especie, que no puede tener vasos visibles porque obviamente lo haría propenso pues a cualquier tipo de traumatismo, que cualquier cosa lo matara, entonces pues estos animales han desarrollado vasos profundos que son difíciles de obtener y es uno de los retos más grandes. A medida que van creciendo los animales, pues se hace mucho más fácil porque los vasos se van haciendo un poquito más gruesos, pero a medida que sea más pequeño el individuo es mucho más complicado y da mucho más, o sea, a veces da un poquito de miedito porque como son tan chiquitos es como que, ay, me voy a hacerle daño. Y la obtención de muestra sanguínea, pues la obtención de muestra urinaria la obtenemos mediante dos formas. Una es mediante condicionamiento operante, no, en realidad serían tres formas, una mediante condicionamiento operante, una mediante compresión de la vejiga. Podríamos alternar esa compresión de vejiga colocando hielo alrededor de la abertura genital y haciendo que se produzca una vasoconstricción o directamente desde la vejiga haciendo una vasoconstricción. Y otra forma es obtención de muestra oportuna, obviamente al iniciar el examen, pues se desinfectaría el área urogenital y ahí se obtendría una muestra oportunística del animal o colocando un frisbee debajo de la abertura genital del animal y ahí podríamos obtener la muestra urinaria. Después, ¿todas las especies de manatís tienen esa adaptación al cambio de un medio salino a un dulce? Se ha visto más que todo en la especie caribeña, pero podría, o sea, la especie floridiana podría sin ningún problema, de hecho sí, porque cuando pasan a los spring son como fuentes de agua dulce, no necesariamente son fuentes de agua salada. Y por ejemplo, los inunguis no tendrían necesidad, sin embargo, pues lo que nos estamos dando cuenta con el estudio de genética que hicieron los brasileños es que se encontraron en un punto de agua salobre animales de río con animales de mar y ahí pues se produjo la hibridación de unos individuos. Entonces, pues, esos animales pues cada día nos sorprenden mucho más. Después, Juliana pregunta, ¿qué tanto se practica la cirugía en estas especies? Uy, es una pregunta bien importante. Usualmente se evita realizar procedimientos quirúrgicos en individuos, en mamíferos acuáticos en general, se trata de evitar, en animales de gran tamaño, pues se trata de evitar los procedimientos quirúrgicos debido a que como son animales muy grandes, obviamente el manejo es más difícil, como tienen grandes reservas de grasa, eso dificulta más los protocolos anestésicos porque vas a necesitar mayores dosis, mayores concentraciones para poder llevar a un plano anestésico a un individuo. Entonces, eso de por sí representa un riesgo para el animal, aparte de la adaptación fisiológica que tienen a nivel respiratorio, complica aún más pues el soporte y el balance de oxígeno a estos animales durante dichos procedimientos. Y digamos que la realización de incisiones o la realización de cirugía se complica mucho más aún cuando tienes medios en el cual pues vas a tener expuesto al individuo a desarrollar cierto tipo de infecciones y es como tenerlo en un caldo de cultivo constante nadando ahí. Entonces, pues usualmente se evita. Sin embargo, se han reportado algunos procedimientos que sí se han hecho, como son una incisión a nivel de la abertura genital para ayudar a un animal durante el canal del parto, que si bien no representó mucho riesgo porque era a nivel de tejido blando, pero ya casos más invasivos como casos ortopédicos sí ya son mucho más complicados de manejar en estos individuos. Buenísimo. Después, ¿cómo se puede desempeñar un zootecnista en la conservación de este tipo de especies? Eso es súper chévere porque
Normalmente tengo dos amigos zootecnistas que trabajan con fauna y constantemente se los estoy diciendo. En acuáticos en general es indispensable los zootecnistas. Muchos digamos que de los protocolos alimentarios o de las bases alimentarias que se han hecho en estos individuos se han hecho en base a prueba y error, no en base a requerimientos de las especies. Actualmente se están desarrollando muchos requerimientos específicos de las especies y se están enfocando a un mejor manejo zootécnico precisamente de la oferta alimentaria. Por ejemplo, hay algo que siempre yo me he preguntado y es ¿por qué les dan fruta? Si son herbívoros, fermentadores posteriores, pues los vamos a predisponer a alcohólicos, ¿cierto? Entonces, no, es que se ha hecho así durante muchos años, pero vas y buscas la información y no encuentras ninguna base sólida de alimentación de por qué darlos. Entonces te quedas pensando un poco por qué das esto. Hay un reporte de hace varios años ya de que, por ejemplo, se dan grandes cargas de lechuga durante bajo cuidado humano y esta lechuga pues lo que se convierte es como que en un dulce. La lechuga tiene grandes cantidades de carbohidratos y se ha visto incidencia de casos de animales diabéticos. Entonces uno parte desde la base básica de nutrición animal, de fermentador, de herbívoros monogástricos como el caballo, y es porque no le das pasturas, porque no buscas alternativas. Y es precisamente ese miedo y es precisamente el desconocimiento y es precisamente que las personas que deberían estar enfocadas en esas áreas aún no están. Así que hay un campo gigante en los aspectos nutricionales de manatíes, de nutrias, de delfines que aún esperan por zootecnistas a gritos. Ahí ayúdenme porque muchas veces vemos muchos desbalances, muchos casos en que estamos utilizando, por ejemplo, con los neonatos de mamíferos acuáticos se utilizan muchos protocolos nutricionales buscando reponer las necesidades de las madres, pero es complicado. Y la visión de un zootecnista, yo creo que en estos casos el establecimiento de requerimientos nutricionales específicos convertiría en una herramienta indispensable porque son animales que cuestan mucho, cuestan $250,000 sacarlos adelante. Entonces no es fácil y los principales problemas que tienen bajo cuidado son precisamente problemas gastrointestinales. Entonces si podemos controlar el factor nutricional, creo que podemos tener una mejor salud. La salud y la reproducción entra por la boca, decía mi profesor de reproducción, y pues si tenemos bases sólidas como estas de nutrición animal, pues obviamente vamos a poder tener una mayor tasa de liberación de estos individuos y una menor disminución de problemas asociados a bajo cuidado humano por carencias nutricionales. Después María Castro pregunta, ¿las hembras también son solitarias? Las hembras son la única excepción de todo, porque las hembras normalmente establecen cuando están en vida, cuando están ya adultas, reproductivamente aptas, viven con sus crías. Las manatíes son las mejores mamás del mundo. Son animales que tienen un cuidado parental muy grande, demoran de 3 a veces 3 o 4 años con sus crías, pero también tienen la capacidad de adoptar crías que encuentran. Entonces, normalmente vemos pequeños grupitos de este animal grandote con unas pulguitas bien pequeñitas alrededor, que son los bebés que va adoptando o las crías que va pariendo a lo largo de los años. Entonces, pues, normalmente las asociaciones que se ven son de crías a madres y pues solamente en época reproductiva vemos grandes grupos haciendo desastres porque la gente cree que están varando, se van a las costas, hacen una orgía y se van a las costas y la gente, ¡ay, están varando! Entonces prenden alarmas y en realidad están en época reproductiva todos estos locos ahí dando un show. Después Juan Pablo pregunta, ¿cuál es el equipo que se utiliza para la termografía? ¿Se puede utilizar en delfines? Claro que sí. Y se van a echar a reír porque el equipo que se utiliza para termografía es el equipo que se utiliza normalmente en construcciones, así que sale mucho más económico. Es exactamente el mismo equipo, te proporciona buenas imágenes. Ya el problema es en la interpretación de dichas imágenes. Tienes que capacitarte en la interpretación de dichas imágenes, pero es, digamos, que una alternativa económica y que representa, digamos, que una influencia directa en cuando tenemos animales que son recibidos en varamientos. En el momento podemos realizar un search del animal rapidito y podemos identificar si hay puntos inflamatorios, si hay hemorragias, y podemos ya empezar a encaminar las alternativas de tratamiento para reponer a ese animal. Después pregunta Rosa, ¿las sondas uretrales podrían usarse para la colecta de orina? Es que la anatomía podrían usarse, de hecho te voy a decir algo, nosotros utilizamos sondas urinarias para realizar intubaciones.
porque son mucho más fáciles, se pueden manejar mucho más fáciles que un tubo normal, como se utilizaría con gran grosor en caballos. Nos va súper bien. Las sondas uretrales complican mucho más las cosas porque la anatomía de la especie no te deja utilizarlas. No es muy viable por la anatomía del individuo, aparte que te expones, los manatíes tienen un superpoder y es que no dejan que se toquen ni su ano ni su abertura genital. Se pone, si tú quieres ver a un manatí verdaderamente furioso, toca ahí y vas a experimentar el verdadero miedo. Entonces, usualmente nosotros evitamos tocar esas áreas porque estamos haciendo contenciones físicas. No podemos estresar a estos animales. Un mal manejo que desencadene un estrés puede generar que un animal se vuelva amnéico. Y es que una apnea prolongada, pues obviamente prende las alarmas de nosotros. Entonces, pues tratamos de evitar estos procedimientos de máxima invasión con ellos. Por eso desarrollamos técnicas como la que son el condicionamiento operante a las muestras oportunistas, que si bien tienen un cierto grado de presencia de bacterias, pues podemos tener un acercamiento más real de cómo se encuentra el animal sin necesariamente ser invasivos. Aparte que los permisos que nos los permisos que nos rigen a nosotros y las entidades que nos rigen, pues vigilan mucho ese tipo de aspectos, que la vida del animal en ningún momento se ponga en peligro. Y bueno, ahora la pregunta que todos quieren saber. Chan, chan. ¿Algún mail de contacto y cómo puedo ser voluntario? ¿Aceptan hacer tesis? Mira, sí, hay muchas investigaciones huérfanas esperando por cenicientos tesistas. Para el caso de voluntariados, pues se recurre a la página del centro que es manatipr.org. Ahí hay una sección de voluntarios y pues te dan todos los requerimientos que necesitas para vincularte como voluntario. Ya el caso de ser extranjero se necesita realizar, pues digamos que vinculaciones con universidades o vinculaciones entre instituciones para que sea un poco más fácil las cosas. Buenísimo. Bueno, el resto de preguntas te la vamos a mandar, Leslie, para que puedas responderlas tranquila y vamos a enviarlas por mail como respuesta. Vale. ¿Qué te parece? Porque Vale. hay muchas preguntas. Pues mira, yo todavía tengo tiempo. Si quieres hacer una pregunta. Bueno, ¿han usado lidocaína para la atención de algún procedimiento como anestésico local? Sí, hemos utilizado lidocaína, más que todo bupivacaína, obviamente diluida con bicarbonato para evitar los factores citotóxicos a nivel del tejido. Y pues nos ha funcionado muy bien. De hecho, cuando nosotros obtenemos muestras para genética de nuestros animales, usualmente nos vamos a la cola y hacemos un bloqueo directamente con lidocaína o bupivacaína y ahí obtenemos la muestra de piel para posteriormente realizar los estudios genéticos. En el caso del animal de papilomavirus, lo que hicimos fue precisamente hacer infiltraciones de lidocaína, pues a nivel de la submucosa, pero también a nivel dérmico, a nivel tópico directamente en la lesión y pudimos bloquear ahí y pudimos generar, pues obviamente, pues el bloqueo y obtener la muestra e inmediatamente aplicar analgesia. Después preguntan, ¿tienen algún método de control químico? No, porque es que, bueno, sí existen métodos de control químico, más que todo se destinan a midazolam, pero es que el problema de la anestesia en mamíferos acuáticos es sumamente complicada y digamos que como el midazolam tiene un efecto relajador muscular, pues puede relajar tanto que te puede inducir una apnea prolongada y empezar a tener problemas respiratorios desde ahí. Entonces, vaya y tú dale primeros auxilios a un manatí, que es mucho más complicado, o intúbalo a nivel endotraqueal para poder suministrar el oxígeno, es supremamente complicado. ¿Con qué frecuencia se toma sangre en un manatí que está en rehabilitación? Pues depende de la categoría etaria. Normalmente cuando nos llegan las crías hay un seguimiento durante la semana de 2 o 3 veces por la semana. Posteriormente a esto, pues ya se van cuando el animal se va estabilizando cada semana o cada 2 semanas, cuando va haciéndose más grandecito al mes, a los 2 meses, 3 meses, cuando son animales ya juveniles a los 6 meses y cuando son animales adultos una vez al año. ¿Qué características recomienda que tenga el equipo de rayos X para lograr una buena radiografía? Dios, es un chicharrón, es un chicharrón.
La máquina que nosotros utilizamos y es de un colega, actualmente pues, estamos estudiando porque cuesta $36,000, entonces es un poquito más complicado y difícil de acceder, porque es precisamente que tenga una fuerza de amperaje que pueda penetrar la grasa, el músculo y pues el hueso, que el hueso no te cause una falsa interpretación diagnóstica. La característica es que ahora mismo se me escapa, es la misma que se utiliza para delfines, pero se me escapa el nombre ahora mismo del equipo. Usualmente se utiliza Mindray y no sé qué otra, pero Mindray es como que muy común. Bueno, creo que por ahora estamos. Muchísimas gracias por la charla, Leslie. La verdad que muy buena, creo que quedaron todos felices y con muchas dudas también, me parece. Pero Bueno, a ustedes. los esperamos en la siguiente charla, el viernes que viene con Juan Pablo Loureiro.